sabroso. Hola del otro lado del monitor, bienvenidos a Casa Baviera, el rincón de la cultura cervecera. México cuenta con un legado de siglos de tradición cervecera. Esto se remonta a la época del virreinato, cuando por órdenes de Carlos I de España se autoriza la fabricación de cerveza en México. Por allá del año 1542, esta enmienda quedaría en manos del sevillano Alonso de Herrera, quien sería el encargado de llevar la primera fábrica cervecera de nuestro país. Para la producción de cerveza en aquellos tiempos se tuvieron que importar maestros cerveceros, sobre todo de Flandes. Esta difícil empresa desde el principio tuvo dificultades y tendría que parar su producción en 1549. Los costos realmente eran elevados para fabricar cerveza en México y se opta después por empezar a importar cerveza sobre todo de Bélgica, de Alemania. Sin embargo, poco a poco la bebida fue adquiriendo mayor relevancia y se volvió a la necesidad de hacer cerveza aquí en nuestra tierra. Ya en el México independiente, en el México del siglo XIX, resurge otra vez la fabricación de cerveza en México gracias a algunos inmigrantes que estaban aquí en nuestro país, sobre todo de origen europeo. Algunos de ellos establecerían sus cervecerías cerca de ríos, sobre todo en la Ciudad de México, por la necesidad de agua. Y las materias primas básicamente serían importadas de Estados Unidos y de parte del este de Europa. El que reintroduciría la cerveza en el Estado de México en 1824 sería Justino Toaillon. Por su parte, el inglés Thomas Gillion también recibiría el permiso de elaborar cerveza. Por otro lado, la familia española Cantoya también establecería su cervecería en la actual calle de Revillagigedo, en el centro histórico de la Ciudad de México. Como dato anecdótico, el suizo Bernard Volgard fue el encargado de asentar en 1825 en la Ciudad de México la primer cervecería de fermentación alta llamada La Pila Seca. En el convento de San Agustín de 1829 hasta 1861, que se cerraría por las causas de desamortización de los bienes eclesiásticos, recordemos la época liberal de este país. Para 1860, el alemán Karl Friedenhagen establecería la cervecería San Diego y el suizo Agustín Marendas fundaría en 1865 la propia en Toluca. Ya casi al finalizar la década, el alsaciano Emil Dreher erigiría la Cruz Blanca en 1869. Pero otro suizo, Santiago Graf, la compraría en 1875 y la convertiría en la cervecería Toluca y México, que a la postre sería adquirida por Cervecería Modelo. Un factor que sería determinante en la dificultad para la apertura y para el fortalecimiento de las fábricas cerveceras en México sería la inestabilidad política, social de nuestro país. Recordemos que el siglo XIX fue un siglo de guerras. Los constantes cambios de poder, la opresión política, también la guerra entre conservadores y liberales, más todas las intervenciones extranjeras, serían factores determinantes para la dificultad de la apertura de nuevas cervecerías. Cuando llega Porfirio Díaz al poder, esa época de México que conocemos como el porfiriato, de aparente paz, de algo de estabilidad política, en 1890 comienza un florecer de la industria. Al acercarse el fin de siglo se funda en Monterrey en 1890 la compañía Cuauhtémoc, que sería la primer cervecería industrial del país, la primera en producir a gran escala, y con lo que la industria mexicana tendría un nuevo auge. Ese mismo año se fundaría también en Guadalajara la cervecería Perla, por obra de Henry Manty, y en 1894 surgiría la cervecería Moctezuma en Orizaba. Justo en el año de 1900 aparecerían dos cervecerías más, la Cervecería del Pacífico en Mazatlán y la Cervecería Yucateca en Mérida. Cabe agregar también que el ramo se modernizaría a raíz de que se introduce en México la corcholata, la fabricación de envase de vidrio y el sistema de producción mucho más a escala industrial. Lamentablemente, durante la época de la Revolución Mexicana, de nuevo la industria sufriría tropiezos y caería otra vez este impulso, esta inercia que llevaba la cerveza en México. Y sería hasta el final de la Revolución Mexicana cuando en la década de los años 20 habría un nuevo renacimiento. En 1923 se crearía la Cervecería Mexicali por obra de Heraclio Ochoa y Miguel Fernández, la cual tendría una vida útil de 50 años y renacería en 1997.
Por su parte, Braulio Iriarte y Pablo Díez Fernández, prominentes miembros de la comunidad española, constituirían con la colaboración de otros socios la cervecería Modelo por allá del año 1925. Y ya para 1933 estarían realizando sus primeras exportaciones a Estados Unidos. Aquí también hay otro factor interesante. Nuestro vecino Estados Unidos tendría problemas con la ley de alcoholes. Recordemos aquella ley seca de los años 20, si no mal recuerdo se establece en 1920, y esta ley, que termina por abolirse en 1933, también influiría mucho en la industria mexicana. Surge en 1929 la Compañía Manufacturera de Malta para proveer a las cervecerías de Tijuana, Ensenada y Tecate, y que también en la ciudad que lleva este mismo nombre, en 1943, se establecería la emblemática empresa del Águila. Esta cervecería Tecate, que 11 años después lanzaría al mercado el innovador empaque en lata. La cerveza, con el paso del tiempo en México, comienza a mutar, y para 1960 se introduce la primer caguama por obra de Cuauhtémoc. Y para 1967, la Carta Blanca presentaría el envase de vidrio quitapón, que ya no necesitaría destapador. En ese mismo año, la cervecería Modelo inauguraría su planta en Torreón, y en 1984 la Compañía Cervecera del Trópico. Para 1985 se fusionarían las dos cerveceras Cuauhtémoc y Moctezuma, y en ese mismo año Modelo empezaría a lanzar sus primeros envíos de cerveza a Japón, Australia, Nueva Zelanda y a ciertas naciones europeas, con lo que la cerveza mexicana adquiere popularidad por el mundo. La planta de Modelo de Guadalajara lanzaría para 1989 la Corona Light, que durante mucho tiempo se elaboró nada más para exportarse a los Estados Unidos. También por esos mismos años, en la planta de Torreón instalarían un sistema de automatizado, lo que tendría una producción todavía mayor, generaría cantidades exorbitantes y sería la primera de toda Iberoamérica. Ya para la década de los 90 se consolidaría la cerveza mexicana como de exportación, tendría un auge grandísimo. Y como dato anecdótico, para 1994, si no mal recuerdo, la Tecate sería la cerveza de mayor venta en Estados Unidos de lata. Y cerca del año 2000, por ahí del 99-98, la cerveza Corona sería una de las líderes de venta en Estados Unidos. Y por esos mismos años, la planta que tienen en Zacatecas, Grupo Modelo, se convertiría en la más productiva del planeta. Por su parte, Cuauhtémoc Moctezuma se uniría en la alianza comercial con Heineken por allá del 2010 y también generaría en esta compañía mexicana su globalización. También quisiera agregar que a casi 5 siglos de que Alonso de Herrera produjera las primeras cervezas mexicanas, ha llegado a tal grado hoy un boom cervecero artesanal que podemos hallar en cada ciudad, afortunadamente, microcervecerías con excelentes cervezas, con excelentes productos de calidades superiores a las cervezas inclusive industriales mexicanas, aunque también a veces es frecuente encontrarse con grandes fraudes. Son cervecerías muy jóvenes, algunas microcervecerías. Y ahora el boom cervecero, el boom de la cerveza artesanal mexicana, esa cerveza que produce maravillas, joyas. Es en los festivales muy común encontrarse con verdaderas obras de arte. Hay una diferencia también que existe muy grande entre microcervecerías artesanales y cerveceros caseros, motivo por el cual es bueno estar abierto, probar siempre nuevas marcas. Como fenómeno social también quiero destacar que en México la bebida nacional era el pulque. Todavía en los años 40, 50, todavía el pulque era de un consumo mayor al de la cerveza, cosa que hoy en día no es así. Finalmente quiero dedicar este video a todos los cerveceros artesanos de este país que sigan adelante. Yo sé que la lucha contra los impuestos en este país es realmente complicada. Emprender una microcervecería es difícil también por la importación de insumos, pero vale la pena, en verdad, seguir adelante. Queridos amigos cerveceros artesanales, les dedico por ende este video. Muchas gracias y los espero en la próxima.